Y con esto llegamos al capítulo 65. Y aquí el Redentor, el Señor Jesucristo, responde al remanente. Ellos habían hecho una pregunta, y Dios responde a eso. El Redentor responde. Sus pecados no han llegado a frustrar las promesas y propósitos de Dios en cuanto al establecimiento del reino. Hemos notado en el capítulo que acabamos de concluir la oración ferviente del profeta por el pueblo, clamando con el rey para que derribe todas las barreras y venga a la tierra. Los capítulos 65 y 66, los capítulos finales de Isaías, contienen la respuesta de Dios. Dios les aclara que fueron sus pecados y su infidelidad los responsables por el juicio de Él sobre ellos. Sin embargo, Él ha guardado un remanente a través del cual cumplirá todas sus promesas y sus profecías, y nuevamente presenta una visión del reino en este capítulo y un prospecto de la posición eterna de Israel en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso se extiende hasta el mismo final de este libro. Es decir, que este libro finaliza con la brillantez de la gloria. Ahora, en los primeros 7 versículos del capítulo 65, tenemos, como ya dijimos, la respuesta del Redentor a las oraciones del remanente y presenta sus razones para el rechazo de la nación. En realidad, el versículo 1 es para los gentiles, a quienes les ha llegado el Evangelio ahora en nuestro propio día, y el apóstol Pablo cita este versículo como podremos apreciar. Leamos pues este primer versículo del capítulo 65 de Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Estas son las naciones gentiles a las cuales les ha llegado ahora el Evangelio. Cuando Pablo llegó a Filipos, él tuvo la visión del hombre de Macedonia, y cuando él llegó allí no era un hombre quien le esperaba o que quería el Evangelio, sino que allí estaba una mujer llamada Lidia en una reunión de oración a orillas del río. Ella no sabía lo que estaba buscando, y ahora Pablo presenta el Evangelio. Y Pablo cita esto allá en su epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 20, donde dice, «E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí». Y esa es la forma en que nos ocurrió a nosotros. Nuestros antepasados eran paganos, bárbaros, y no estaban esperando a orillas del río o del mar con sus manos levantadas y clamando, «Por favor, envíennos misioneros». Ellos no los querían. Ellos mataron a unos cuantos de ellos cuando llegaron. Y en el día de hoy, amigo oyente, los paganos no están clamando por el Evangelio. A veces nos cansa oír lo que algunos dicen, enviemos el Evangelio, la gente lo está pidiendo. Amigo oyente, ellos no están haciendo eso. Nadie está clamando por el Evangelio. Dios ha respondido a gente que ni siquiera le buscaban. Yo nunca le pedí a Dios que me salvara, es decir, yo no tenía esa inclinación para que Dios me buscara. Es lo mismo que ese muchachito que decía, yo huía de él tan rápido como me podían llevar mis piernas pecadoras y mi corazón rebelde, pero él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y eso es, amigo oyente, lo que ocurrió con todos nosotros. Ahora el versículo 2 de este capítulo 65 dice, «Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos». Ahora él está hablando a los israelitas. Dios les presentó el Evangelio en primer lugar a ellos, y ahora otra vez Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 21, «Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor». Dios solo los rechazó a ellos después que ellos lo habían rechazado a Él. Usted recuerda lo que ocurrió allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46. Allí leemos, «Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles». Así es como sucedió, amigo oyente. Bien, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy. Si Jerusalén rechaza el Evangelio, entonces los efesios lo recibirán. Si la ciudad de Caracas rechaza el Evangelio, entonces la ciudad de Bogotá va a recibirlo, y así sucesivamente, o algún otro lugar puede recibir el mensaje del Evangelio. La gracia será derramada en algún lugar en el mundo, y gracias a Dios por ello.
Nos encontramos, amigo oyente, en esta última sección de Isaías que finaliza este libro con la brillantez de la gloria. Hemos llegado al punto ahora donde el Redentor da su respuesta al remanente. Ellos le habían hecho una pregunta: ¿nos angustiarás? ¿Nos afligirás cuando vengas en juicio? Y él dice que los pecados de ellos no han hecho fracasar sus promesas y sus propósitos en cuanto a la venida del reino, porque ha habido un remanente, y él ha podido mantenerse unido a ellos. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 65, entramos a una sección donde el Redentor responde al remanente, y vemos la razón para el rechazo de la nación durante ese largo período en el cual nos encontramos en el día de hoy. Leamos pues este versículo 3 del capítulo 65 de Isaías. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Estas eran las razones por las cuales las bendiciones eran negadas a Israel, porque ellos iban continuamente a la idolatría y estaban en rebelión contra Dios. Luego en los versículos 4 y 5 leemos: que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esta es una lista parcial de las razones para el rechazo de Israel. Ellos estaban quebrantando los mandamientos que Dios les había dado. Y en el versículo 6 leemos: He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Amigo oyente, ellos estaban andando orgullosamente allí y blasfemaban a Dios. Ellos practicaban las cosas externas de la religión dada por Dios, pero sus corazones estaban lejos, totalmente apartados de Dios. Ellos practicaban la iniquidad tan fácilmente como podían practicar los ritos de la religión. Ahora con esto llegamos a la segunda división de este capítulo 65, la cual encontramos aquí en los versículos 8 al 16. Esta es la reservación del remanente al cual serán cumplidas las promesas. Dios siempre tuvo un remanente. Y en el versículo 8 de este capítulo 65 leemos: Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. A pesar de sus pecados, Dios no los va a exterminar totalmente a causa del remanente, como un racimo de uvas que se ha dejado de lado en la viña, y este era un racimo de uvas realmente maravilloso. Luego en el versículo 9 leemos: Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ahora, la descendencia de Jacob se puede referir a Cristo, y creemos que así lo es. Pero de una forma más particular, se refiere al remanente de Israel que será salvo. Por amor al remanente, Dios cumplirá sus promesas, como Él nos indica bien claramente aquí. Ahora, en el versículo 10 leemos: Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Amigo oyente, habrá un lugar donde ubicar la pequeña majada, y ese es el remanente. Luego los versículos 11 y 12 dicen: Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, y no respondisteis. Hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Es decir, que para el resto de la nación que se apartó completamente, sin prestar atención a la palabra de Dios, no queda otra cosa sino el castigo. No sabemos por qué hoy hay personas inteligentes que no creen en la existencia de Dios y que piensan escapar de la realidad de que al final habrá un juicio y que las cosas deben arreglarse hoy. Si ellos continúan en pecado, serán juzgados así como Dios juzgó a esta nación. Es necesario que notemos la diferencia que existe entre la nación y el remanente. Ahora el versículo 14 dice: He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón,
y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Creemos que tenemos la misma situación en la iglesia de hoy. Una gran cantidad de miembros, y existe allí, diríamos, una organización fantástica. Pero, ¿pasará la iglesia a través del período de la gran tribulación? Hay una iglesia que sí pasará a través del período de la gran tribulación, llamada la Gran Ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis. No es otra cosa que una organización. No pertenece a Cristo, no es en ninguna manera su esposa. Ahora ellos, los salvados, serán quitados antes del período de la gran tribulación. Necesitamos reconocer la división que existe entre estos que muestran algo exterior y aquellos que son genuinos. El profeta continúa hablando del mismo tema, y cuando llegamos al versículo 17, entramos a la tercera y última división de este capítulo 65. Aquí tenemos la revelación de los nuevos cielos y la nueva tierra y la bendición completa del reino. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted note en el versículo 17 lo que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Tenemos aquí la creación de nuevos cielos y de nueva tierra, y parecería que cronológicamente es el establecimiento del reino aquí. Pero creemos que cuando uno examina esto, uno puede apreciar que el remanente ya ha entrado al reino. Los otros han sido juzgados y ellos no entran al reino. El Señor Jesucristo aclaró muy bien eso allá en Mateo capítulo 25, versículo 34, donde dijo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Y los otros iban a ser echados a las tinieblas, y ellos no iban a entrar al reino. Ahora, al final del reino, es decir, al final de los 1000 años del reino milenario de Cristo, creemos que después de la rebelión final, entonces tenemos la creación de los cielos nuevos y de la nueva tierra. Amigo oyente, después del milenio tendrá lugar cambios tremendos en la tierra. El desierto florecerá como la rosa y ya no habrá más desierto en el milenio. Pero cuando usted llegue a los nuevos cielos y a la nueva tierra, ni siquiera tendrá allí el mar. Uno no tiene desierto porque es una tierra nueva y ya se ha cambiado el antiguo modelo, y ahora se recibe uno completamente nuevo, una tierra nueva. El apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola universal trata este tema. Habla de 3 mundos. Allí tenemos al mundo que fue, y que fue arrasado por el diluvio, fue destruido por el agua. Ahora, este mundo en el cual usted y yo vivimos será destruido por fuego. Y luego llegará a existir los nuevos cielos y la nueva tierra. Creemos que esto entra cronológicamente y también lógicamente en el programa de la profecía. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, en el versículo 18 leemos: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Creemos que Isaías está hablando aquí de una manera muy directa de las bendiciones milenarias, así como también de las bendiciones eternas. Amigo oyente, tenemos aquí una unión del reino milenario con el reino eterno. Es decir, el reino milenario es una fase del reino eternal, pero es un tiempo de juicio. No creemos que uno pueda traer un nuevo cielo y una nueva tierra hasta cuando el programa de Dios de juicio haya sido finalizado. Y cuando éste haya sido completado, entonces estamos listos para que todas las cosas sean hechas nuevas. Creemos que aún después del milenio hay algo que es aún más hermoso, preparado para el Hijo de Dios y su iglesia. Creemos que es entonces cuando Él va a hacer nuevas todas las cosas para nosotros, y ni siquiera nos podemos imaginar cuán maravilloso va a ser aquel día. La posibilidad, el potencial del hombre en esa época. Y no tenemos tiempo desafortunadamente ahora para desarrollar esto, pero debemos continuar adelante. Jerusalén será una ciudad de gozo. No lo es hoy. Tiene su muro de los lamentos, y uno puede observar a los árabes que van a la mezquita de Omar, y amigo oyente, yo le pido que me muestre uno que luzca feliz allí. Nunca pudimos observar a alguien que entre sonriente y que también salga sonriente de su lugar. Jerusalén es una ciudad triste hoy, pero Dios la va a convertir en una ciudad de gozo. Y en el versículo 19 de este capítulo 65 de Isaías leemos:
y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso será un cambio extraordinario para la ciudad de Jerusalén. Y luego el versículo 20 nos dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir que habrá longevidad en esa época. Los hombres podrán vivir como los antiguos patriarcas. Esa será una de las cosas destacadas del reino. La gente vivirá mucho tiempo. Entonces no habrá necesidad para un lugar que sirva de hogar para ancianos, ya que no habrá ningún anciano en esa época. Todos nosotros vamos a ser jóvenes. No estaría mal comenzar de nuevo. Y ahora el versículo 21 dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Amigo oyente, la propiedad y la prosperidad es otra de las características de la ciudad. Será una época de verdadera bendición. Y luego en el versículo 22 leemos, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es decir que habrá permanencia y estabilidad. Y luego el mundo animal también cambiará. Y el versículo 25, el versículo final de este capítulo 65, nos presenta esta maravilla de Dios. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora eso no ocurre en nuestro día. Entonces, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. En el presente, al lobo le gusta comerse las ovejas, pero en aquel día comerán paja juntos. También el león va a comer paja. Como ya hemos dicho anteriormente, en cierta ocasión un joven cuestionó lo que el doctor George Gill estaba diciendo en una reunión y le preguntó, ¿quién va a creer eso de que un león coma paja? Cualquiera sabe que el león nunca come paja. Y el doctor Gill le contestó en su forma habitual, joven, haga usted un león y yo haré que éste coma paja. Aquel que creó al león puede hacer que éste coma paja y el animal lo hará. Entonces desaparecerá la ley de la jungla. En ese entonces los colmillos afilados y las garras sangrientas ya no regirán en la vida animal. La ley de la jungla cambiará para adaptarse a las reglas del rey. No habrá nada que haga daño o que cause temor en todo el mundo. Amigo oyente, será un nuevo mundo entonces.